Buenos días, estimados cadetes. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo reproductivo de los vertebrados. Como objetivo de la clase tenemos indagar y describir el ciclo reproductivo de los vertebrados y diferenciarlos según su tipo de reproducción, recordando que el año anterior ustedes vieron sobre el ciclo reproductivo de los invertebrados. Ahora vamos a enfocarnos en cómo se reproducen los vertebrados. Para pensar, si en la reproducción sexual debe haber dos animales, un macho y una hembra, en la reproducción asexual, ¿cómo se produce, cómo se reproduce un animal por sí solo? Recordando, ¿cómo se reproducían los animales invertebrados? Otra, ¿tienes una mascota o conoces alguna de alguien? ¿Cómo se reproduce este tipo de mascota? Como nosotros bien sabemos, los vertebrados tienen sus crías de varias formas. Si nacen de un huevo, se les denomina ovíparos. Si nacen del interior del útero de la madre, son vivíparos. Si el huevo se desarrolla dentro del cuerpo materno hasta que el embrión, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, esté completamente desarrollado, a ellos se les conoce, este es el embrión, cuando está netamente desarrollado dentro de la madre, se le denomina ovovivíparos. Una vez que ya esto está desarrollado, netamente lo expulsa y nace el animalito. Listo. Esta imagen de aquí corresponde a una forma ovípara, porque la gallinita bota el huevito y justamente cuando le incuba es donde se va desarrollando el embrión, hasta que éste se rompe y nace el pollito. Recordemos que un vertebrado se convierte mediante un proceso de desarrollo que puede ser directo o indirecto, cuando ya se convierte en adulto. El desarrollo directo se enfoca que al nacer las crías se parecen mucho a sus padres. Las crías necesitan alimentarse y crecer para convertirse en adultos. El desarrollo directo se presenta en animales ovíparos, ovovivíparos y vivíparos, es decir, justamente de manera natural. Y el desarrollo indirecto, aquí al nacer las crías son muy diferentes a sus padres, como ustedes pueden observar en la imagen que está aquí al costado. Ellos sufren un cambio cuando ya desde pequeñitos hasta la adultez, denominado metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? Eso mismo, un cambio. Como ustedes pueden observar aquí en la imagen, las ranitas o los anfibios tienen un proceso de metamorfosis. La ranita expulsa los huevos en el agua. Aquí se va formando lo que es el embrión, justamente en el agua, acuérdense, acuático. Nace el renacuajo y como ustedes observan, el renacuajo aquí de bebé tiene branquias y tiene una colita para moverse dentro del agua. Pero cuando se va desarrollando y ya se va a convertir en un pez adulto, justamente la colita se le cae, se le desarrollan sus extremidades y se convierte en un animal terrestre. Esa es la metamorfosis. Aquí también el desarrollo indirecto se presenta en ovíparos, como ya les mencioné, particularmente en los anfibios. ¿Cómo se da la fecundación en los animales vertebrados? Recordemos que el desarrollo de los vertebrados se inicia con la fecundación. ¿Qué quiere decir la fecundación? La fusión de la célula reproductora femenina que tienen las hembras, como el óvulo, con la célula reproductiva masculina que tienen los machos, los espermatozoides. Puede ser dentro de un huevo o vientre de la madre. Esa es la fecundación, donde se junta justamente el óvulo y los espermatozoides. Como ustedes pueden observar aquí en la imagen, vemos gráficamente los dos tipos de fecundación. Hay una externa y una interna. ¿Cómo se da la externa? La externa netamente y la mayoría de veces se da dentro del agua. Como le había explicado, los pescaditos, digamos, los pescaditos, los anfibios, tienen un lugar donde reproducirse. Por ello, la hembra en ese lugar va a botar sus óvulos y el macho va a botar sus espermatozoides. Y en ese lugar ellos se van a unir y se va a formar lo que es un huevo. Y aquí es donde ya va el proceso. El huevito se convierte en embrión, luego ya sale de su cascaroncito, se forma un alevín y justamente ya se convierte en un pez joven. Esa es la reproducción, la fecundación, perdón, externa, o sea, fuera del animal. Y como ustedes ven gráficamente aquí, la fecundación interna
netamente se da con el animal. Justamente el macho tiene contacto con la hembra y él deposita sus espermatozoides dentro del ovario y se junta con los óvulos de la hembra, así como ven aquí en la imagen. Ese es interno. Y justamente dentro de la gallinita es donde se forma lo que es el huevito. O dentro del animal, de la mayoría también de los mamíferos, se forma el animalito internamente hasta que nace. Y para recordar lo que vieron el año anterior, tenemos aquí la reproducción de los animales invertebrados. Algunos tienen 4 etapas de desarrollo, como pueden observar en la imagen. De un huevo se convierten en una larva, luego se forma una pupa hasta convertirse en adulto. Luego que la pupa se rompe, que es como un pequeño caparazón, ya se convierte en adulto. Entre ellos tenemos a los artrópodos y los moluscos. En cambio, hay una reproducción asexual de algunos invertebrados. ¿Qué quiere decir ello? Que solamente se necesita un individuo, es decir, un animalito tiene los dos tipos de reproducción. Tiene órganos del macho, es decir, los espermatozoides, y tiene órganos de la hembra, que quiere decir los óvulos. El mismo individuo. Y a ellos se le denomina hermafroditas. Un ejemplo de ellos son las esponjas. Otros se multiplican por fragmentación. Por ejemplo, los gusanos o los anélidos. Aquí tenemos un ejemplo de las estrellitas. Por ejemplo, cuando a una estrellita se le rompe un tentaculito que vemos aquí, esa patita justamente se regenera y se convierte en una nueva estrellita. Esa es la fragmentación. Miren, aquí hay 3. Los que son netamente que tienen su transformación de huevo, pupa, adulto. El otro que son hermafroditas, que netamente tienen eh, óvulos y tienen espermatozoides y solitos se reproducen. Y otros por fragmentación, que se rompe, se le corta un pedacito al animalito y este se regenera. Miren, esos son de los invertebrados y vertebrados, para que vayan teniendo en cuenta. También tenemos los tipos de reproducción. El primero tenemos los ovíparos, que como bien saben son los que nacen de un huevo. Tenemos a los peces y los anfibios. Ellos pueden poner hasta 1000 huevos, pero en su proceso de cuidado no les brindan ningún cuidado. Ellos netamente lo dejan a la deriva porque necesitan que ellos se preparen por lo que es para la vida dentro y fuera de su hábitat o del cuidado de la madre. En cambio, las aves solo ponen 1, 2 o máximo 3 huevitos y ellos empollan a sus crías, a sus huevitos hasta que salgan del cascarón. Justamente las aves hacen sus nidos y las gallinas incuban a sus huevitos hasta que el pollito o la avecita o el polluelo salga de su huevito. Por otro lado, tenemos a los reptiles. Ellos, en cambio, esconden a sus huevos para evitar ser depredados. Ellos, su proceso de crianza es que ponen los huevitos, especialmente las tortugas, en la playa, en un huequito, y los tapan. Y netamente por el calor de la arena, llegará el tiempo hasta cuando los huevitos se rompen y las tortuguitas salen de su cascarón hacia la superficie y justamente hacia el mar. Miren, esa es la parte de los ovíparos, lo que hacen ellos con sus crías y su parte de reproducción. En cambio, los ovovivíparos, aquí se juntan los dos, tanto los ovíparos como los vivíparos. ¿Qué pasa aquí? En los ovovivíparos, el macho fecunda a la hembra internamente, es decir, que se junta el macho con la hembra. El macho deposita los espermatozoides dentro de la hembra y dentro de la hembra, ¿qué pasa? Se crean los huevos hasta que el embrión se desarrolle por completo. Una vez que el embrión ya está desarrollado completamente dentro del vientre de la madre y ya están por eclosionar, es decir, salir del huevo, este los expulsa, ya todos formaditos. Entre ellos tenemos a la boa,
al tiburón blanco, a la mantarraya o al sapo de Surinam. El sapo de Surinam es el único animal, el único anfibio que no sufre metamorfosis. ¿Por qué? Porque ellos llevan sus huevos en la espalda, es decir, que no están en el agua, no son lo que son acuáticos, sino que son netamente terrestres. Ellos llevan sus huevitos en la espalda hasta, ¿qué pasa? Hasta que ellos nazcan. Esa es una parte de los ovovivíparos. No confundan los vivíparos, los ovíparos y los ovovivíparos. Miren, aquí justamente ellos tienen los huevos dentro de la madre. Tienen una fecundación interna, huevos dentro de la madre hasta que eclosionan, es decir, hasta que salen. Y por último tenemos a los vivíparos. Aquí hay bastantes ejemplos de los vivíparos. Esto quiere decir que las hembras dan a luz a sus crías. Aquí el embrión o el bebé se desarrolla dentro del útero de la madre, no en un huevo. Ellos se desarrollan en un saquito. Al salir, ellos se alimentan de la leche, de las glándulas mamarias de la madre. Aquí hay dos denominados marsupiales. Los marsupiales son los que nacen antes y se introducen en una bolsa de la piel de la madre. Poseen poros que les segregan leche. Entre ellos aquí ingresan los que son los canguros. Si ustedes se dan cuenta, los canguritos se terminan de criar dentro de la bolsa de la madre y ahí tienen la leche. Y tenemos a los placentarios. Ellos tienen un desarrollo mediante la placenta. La placenta es aquel que los alimenta. Dentro de ellos estamos nosotros. Recuerden que nosotros somos placentarios, porque justamente dentro del vientre de nuestra madre hay una placenta, que es aquella y es aquella vía que nos alimenta cuando nosotros estamos dentro del vientre de la mamá. También hay otros animalitos que tienen placenta y que alimentan a sus crías, el perro, el elefante, el mono o el tigre. Miren, y justamente ellos tienen glándulas mamarias que ayudan a alimentar a sus bebés. Mm, Aquí hay unos videos que ustedes pueden observar para que entiendan mejor el tema. Y la tarea es realizar este cuadrito en el cuaderno y poner una X en el tipo de fecundación que tiene cada animal. ¿Qué fecundación tiene el sapo, el delfín, el ser humano, el armadillo, la trucha, la estrella de mar, el tiburón, el camarón, la salamandra y el ornitorrinco? Si es interna o es externa. Y una vez que tienen eso, ya está lista la tarea. Listo, chicos, eso es todo por ahora. Espero que hayan comprendido el tema.